Y ahora que tú tocas ese tema, y nos vamos aquí un poco más Polémica. a lo reciente. O sea, ¿cómo tú evalúas el papado de Francisco? Porque, bueno, ese mismo tema de, bueno, ordenación de mujeres, el tema de la bendición de parejas homosexuales, que fueron temas que tuvieron ahí en el debate, ¿no? Y Ujú. era un papa bastante liberal, bastante progresista. ¿Qué te parece a ti Jesuita. que deja, Bueno, pero los jesuitas cuál son es el complicados, legado? ¿eh? Son complicados, sí. Porque dentro de los jesuitas hay Ah, una rama que es liberal y hay una rama que es conservadora. ajá. Bueno, tendríamos que invitar a uno que sea la rama conservadora, porque cada vez que uno escucha algo malo, Mira, un ejemplo. tenía que ser un jesuita. Mira, rama conservadora y Mm. además es una gozada escucharlo. Ha fallecido ya hace unos años. Que falleció justo cuando entró en el pontificado Francisco. Y él dijo, me alegro que sea de la orden. El padre Lorin, escucharlo. O sea, sentencia, es muy pedagógico, pero es, vamos, la tradición total. Y es muy severo cuando habla, pero transmite muy bien. Es ver vídeos del padre Lorin, a mí me gusta mucho. Loren, ok. Jorge Lorin, que es español. Y Francisco. ¿Cómo considero su pontificado? Al principio, cuando a mí voy a decir la verdad, cuando lo dijeron no me gustó a mí. Yo venía de San Juan Pablo II, en mi niñez, luego Benedicto XVI. A mí me gustaban eso, los papas que se veían papas, con Sí. su buena capa roja, con su oro, con su... que digas tú, mira qué papa, ole, y le aplaudes, Claro. ¿no? Mira, es que qué bonito es el papa. Espectacular. Y luego veo ahí Francisco que sale al balcón de San Pedro, ahí de blanco, tan... Todo sencillito, todo. Y luego dice, bendíganme, ¿no? Y aquello, y yo, como que Ah, se veía raro, distinto, porque sí, es que lo claro. es. Tanto es así que León XIV ha vuelto al origen, ha vuelto a lo que hacían los otros papas, al Exacto, menos en símbolos. Pero luego, después de un año de pontificado, y me empecé, aunque al principio era un poco... Yo lo escuchaba, pero como que no me entraba a mí, ¿no? No Pero luego resonaba. me empecé a darme cuenta, digo yo, es verdad que me chirría, pero me chirría porque lo que está haciendo está mal, desviado, o no es lo que es, o me chirría porque quizás yo tenía una visión que no era. Ujú. Porque todo el oropelo, todo lo que le queramos añadir, que es muy bonito, o es la tradición de siglos, pero es necesario. Jesucristo, los apóstoles iban con tal tipo de zapatos, tal tipo de ropa, usaban tales símbolos, o eso es un añadido. Pues todo lo que es añadido Claro. es opcional. Ujú. No vamos a decir es un invento, ¿no? Bueno, es opcional, es bonito, porque yo como historiador me encanta todo lo que es las tradiciones, porque son Claro. historia y tiene mucho significado, pero es opcional. Entonces, es un pontificado inspirador para mí, que trastoca muchas cosas, un pontificado que fue un gran testimonio, un ejemplo, y ayudó y ayuda a evangelizar, y que luego tiene sus pequeñas cosas que habría que entrar en detalle para decir hasta qué punto si él era un poco revolucionario, se salía de la norma, o va en la línea del evangelio. Ujú. Entonces, cosas polémicas, podemos tratarlas. La bendición de las parejas homosexuales. No, 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 no. En algún momento en el motu propio, fiducia supplicans. Ajá. En algún momento se habla de las parejas homosexuales, queridos míos. ¿Leísteis el documento, sí o no? ¿O lo escuchasteis nada más? Yo no lo leí. La pepla, lo que la gente... Exacto. Va. No. Habla de uniones irregulares. ¿Qué son uniones irregulares? Pues hay muchas casuísticas. Pues dos personas que, pues, oye, pues se casaron, se confundieron, están divorciados, pero son cristianos, quieren vivir santamente y, bueno, pues conviven ahí como pueden, pero realmente no se pueden volver a casar porque eso no se puede en la iglesia. Entonces, él dice, si son cristianos y vienen a la misa y te dicen, padre, deme una bendición, ¿se lo vas a negar? O improvisadamente en la calle, tú te vas a poner, enséñame los papeles. A ver, ¿usted está en regla? Pues lo que el Papa dice es que, como
distingue entre lo que es la bendición como sacramental y como en el marco de una celebración de la iglesia con una celebración que él llama pastoral. O sea, tú vas por la calle, Padre, bendígame, y el Padre te bendice a ti como pecador, pero no te está diciendo, ¡hala! Peque, venga. Usted es asesino, venga. Pero Mate más gente. Sí. Así fue que la vendió la prensa. Claro, porque es el morbo y lo polémico. Pero eso abrió que los divorciados o personas que se piensan casar en el futuro, pero con los jóvenes, por ejemplo, que todavía no han dado el paso, pues puedan recibir una bendición. Simplemente como aliento para estar cerca de la iglesia. Pero no es que la iglesia diga, venga, venga, pequen. O sea, que el Papa no era tan progre como lo pintaba, ¿no? A ver, el Papa, digamos que estaba yendo al Evangelio en su profundidad, a los orígenes del Evangelio. Quitar todo lo que sobra. Que muy polémico, transformador y también una gran figura que yo creo que va a dar mucho que hablar para el futuro. Porque hay muchas reformas que él inició, que dice León XIV que las va a concluir. No sé hasta qué punto las va a concluir o las va a avanzar un poco más, pero es un gran pontificado. Otro tema, el tema del diaconado femenino. Señores, en el Evangelio hay referencias a diaconisas. Sí, en el propio desde el Evangelio. principio. Y a nivel de la historia se pueden rastrear que hay diaconisas. Aquí ya entra el debate teológico. Sí, no, pero se las ordenaba, pero no en orden al sacerdocio, sino simplemente como una asistencia pastoral. Y no tenían que ver nada con el sacerdocio. Bueno, pero había diaconisas. Vamos a hablar de que entonces podemos establecer unas diaconisas que sean como servidoras, pero que no tienen nada que ver con un sacerdote. Bueno, podemos hacer la interpretación que queramos, pero no es históricamente, es que en el Evangelio dicen la diaconisa tal. Y lo dice. Entonces, estaban. Que luego es cierto que la iglesia luego establece que no. Es como los primeros siglos, los sacerdotes y obispos podían estar casados. Y eso es solo norma de la iglesia. Y ahí es muy clara la iglesia. La iglesia se dio como norma a partir del siglo VII, VIII, dado que había muchas vocaciones, no había problema, que era mejor tener hombres célibes que se dediquen enteramente al servicio de Dios que no hombres que tienen familias. ¿Por qué? Porque no se pueden dedicar tan enteramente. Pues si tienes familia tienes que atender a tu mujer, a tus hijos y tienes tus problemas. Se dice que había como un tema con la herencia, ¿no? También hay un problema de la herencia. Que había veces que había ahí un lío. Entonces, por una cuestión de, oye, como tenemos muchas vocaciones y no hay problema, pues vamos a poner más requisitos. Y como norma, y la iglesia se lo reconoce, el día que quiera el Papa puede decir, los hombres casados pueden acceder, que luego realmente es que ya los hay. Esto hay que decirlo, pero como excepción. ¿Cuáles son estos casos? No, este podcast podemos echar aquí 10 horas, ¿eh? Pero bueno, pasa rapidísimo el tiempo. Es que me preguntáis y yo os doy el... Bueno, vamos a ver. Y nosotros contentos. O sea. Mirad, hay hombres que están casados que son sacerdotes en la Iglesia Católica. ¿Y cómo es esto? Me acabo de enterar. ¿Cómo va a ser, Félix? ¿Cómo va a ser? Son varios casos, pero os los voy a explicar ahora mismo. Mirad, tenemos el caso del diaconado permanente, que este sería el más general, porque lo establece el Concilio Vaticano II, que es que la Iglesia admite, y desde el Concilio Vaticano II se establece, estableciendo lo que había en el cristianismo primitivo, que es que hombres casados accedan al primer grado del sacramento del orden. Hay 3 grados del orden. Diácono, presbítero y obispo, de menos a más. El diácono está más destinado al servir, a ayudar al sacerdote y al altar. Y puede celebrar pues una... no puede celebrar misa. Puede bendecir, puede administrar, pues, o sea, celebrar una ceremonia de casamiento, bautizar. Es como un medio sacerdote, vamos a decirlo así. Pues este primer grado, en el Vaticano II se establece que puedan ser hombres casados. Y los tenemos en la iglesia. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, hay bastantes diáconos permanentes. Tengo constancia de ello. Que son hombres que tienen su familia. Ojo, pero el matiz es hombres casados que acceden al diaconado. No son en otro orden. O sea, una vez que se accede al orden,
no te puedes casar. Es decir, si tú entraste célibe, tú no puedes casarte Te después. quedaste ahí. Ese es el matiz. Ujú. Hombres Ya. casados que acceden. Pero si tú entraste soltero, dentro de soltero ya no te puedes casar. Eso solo pasa en la iglesia anglicana. ¿Bien? Pero luego tenemos otras opciones. Para intentar reintegrar, y esto Benedicto XVI, bueno, en eso fue un poco revolucionario, la gente no lo sabe. Para que anglicanos que querían volver a la iglesia católica lo pudiesen hacer y eran sacerdotes, les dijeron, como excepción, no pasa nada, volvéis. Como no reconocemos vuestra ordenación porque no tenéis sucesión apostólica, Ay. venís con vuestras mujeres y os ordenamos nuevamente, pero podéis seguir con vuestras mujeres e hijos. No se los van a quitar ni matar, lógicamente. ¿Pero lo ordenaban Entonces, como diácono o lo ordenaban como Como sacerdote? Diácono y sacerdote. Oh, Eso sí, no permitieron que los que venían como obispos llegasen a obispos. Les dejaban en sacerdote. Pero tenemos sacerdotes que vienen del ámbito anglicano ordenados nuevamente. Con esto Ok. que estableció Benedicto XVI y mantuvo Francisco. Y luego tenemos como la excepción más primigenia, que es la de esas iglesias orientales que yo digo que están en comunión con Roma, que son parte de la Iglesia Católica, que como vienen del ámbito oriental y mantienen sus tradiciones al más puro origen del cristianismo, pues por la propia tradición nunca dejaron de tener diáconos ni sacerdotes. Ellos se casados. mantienen como los ortodoxos. Al bastante estilo. similar. Ajá. ¿Por qué exigen que para el episcopado sean célibes y lo suelen elegir entre los monjes? Porque se entiende que para el episcopado, para eso, para mandar en la iglesia, uno tiene que estar entregado en cuerpo y alma a Dios. Entonces sí que se dice, bueno, para obispo, que sean dedicados plenamente a Dios, que sean monjes. Mm. Entonces, todas estas realidades ya las hay en la Iglesia Católica y tenemos, por tanto, sacerdotes católicos. O sea, que la iglesia católica era diversa antes de que fuera cool, lo de Mm. la diversidad. Ujú. Yo pensaba que lo de ser, no tener familia, ser célibe, Ujú. era para emular a Jesús. Es cierto de que Jesús nunca tuvo, aunque sea una novia. ¿Qué tiene de malo? Pero si Él es Dios Ujú. y Él creó bueno, la creación, Él creó el hombre y la mujer, ¿qué tiene de malo de que haya tenido mujer? O sea, qué es lo polémico del asunto? Porque antes, o sea, los rabinos tienen sus mujeres. Ujú. Y cualquier orden religiosa tienen su pareja. Y la hindú, que es más antigua, tienen su pareja. O sea, ¿por qué hace tanto énfasis? ¿Por qué hay tanto tabú con el sexo en el cristianismo? Es que, vamos a ver, vamos a intentar sintetizar lo que no es sintetizable. Es que es un tema que uno saca sus conclusiones después de leer mucho, ¿no? Entonces, Y debe lubricarse. sí. ¿La sexualidad está condenada por el cristianismo? No. Ok. Quien diga eso es un error. Ujú. Bien, vamos a decirlo así. Ok. ¿Jesucristo tuvo mujer o hijos o algún... Documentalmente, históricamente, viendo a los orígenes, no. No se sabe. No, pero yendo documentalmente, según las Ujú, fuentes, no hay una Exacto. evidencia que sea rigurosa Ujú. que diga que tuvo mujer. o hijos. Exactamente. No hay Y evidencia. Antonio Piñero, que lo cito porque bueno, lo he entrevistado varias veces y es un catedrático en filología, pero hace historia de la filología. O sea, va a los orígenes. Sí. Él es agnóstico, él realmente no es creyente. O sea, que le da igual decir una cosa que otra porque él no ve comprometida su fe. Ujú, ujú. Él dice lo que ve según la ciencia. Bien. Exacto. Y él dice que lo ha rastreado y al arameo y le ha dado 1000 vueltas y que no hay una evidencia que sea seria que insinúe que Jesús tuvo mujer o hijos. Entonces, Exacto. él fue célibe. Ujú. ¿Que para la época era raro? Sí. Él fue un ser totalmente singular. Y él fue célibe. ¿Pero se lo exigió a sus apóstoles? No. No. San Pedro tenía suegra. Si tenía suegra, tenía esposa, ¿no? ¿O se puede tener suegra sin esposa? Yo creo que no, ¿no? ¿Quién va a querer eso sin esposa? Me dijo, pero ven acá. Entonces, ¿y qué tenía entonces el cristianismo que fue tan popular entre las mujeres? Porque, como tú dijiste, gran parte del éxito del cristianismo fue porque se hizo popular entre las mujeres y la mujer lleva la religión al hogar y Sí. es la que cría a los hijos y tú no quieres ir a encontrar a tu mujer. Está bien, mija, lo que tú quieras que tenemos. Ok, vámonos. Quizás fue porque en inicio, a ver, las mujeres en general, porque hay hombres con gran sensibilidad. Las mujeres tienen más sensibilidad Ujú. en términos generales. Luego Ujú. también hay mujeres que son
muy varonil, esos son muy, Sí, no sí, tienen sí, sí. espiritualidad, Hay pero espectros, son más sí, sensibles. sí, Y sí, hay sí. hombres que son afeminados o no hombres que son, no. Bueno, es que hay mucha variedad. Sí. Hay variedad, hay de todo en En- la mía, el Señor. Son más sensibles Ujú, para entender cuestiones más profundas. ujú, Pero además, en los inicios tenemos que entender que las mujeres ujú, en la sociedad judía romana estaban en un lugar secundario. ujú. Si nos atendemos al Evangelio, Jesús las pone en primer lugar. En primer lugar, que podían tener el mismo papel que los hombres. Y las vemos como son las primeras anfitrionas de estas celebraciones eucarísticas. Vemos como hay diaconisas. Inclusive creo que pudo haber sacerdotisas según las fuentes históricas. Luego eso se suprimió, perfecto. Pero Jesús nunca dio un mensaje en contra de las mujeres. Y ese componente que hereda el cristianismo un poco en contra de las mujeres viene un poco por la herencia judía. Yo sabía. Ay, 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 ay. Y ese es el problema, Yo que al final sabía. queda la herencia judía Digo, es y obvio. se mantiene. Pero para Jesús están los creyentes, los fieles, se acabó. Da igual que seas hombre, mujer o lo que sea. Porque, bueno, en la cruz, quienes estaban ahí eran las mujeres, porque Se fueron. se fueron huyendo. Huyendo, ¿no? Practicaron el arte huyendo. Ay, Ujú. y nada Tenían más- miedo y no sabía qué iba a pasar y se fueron. Y ellas se quedaron al Se pie de la quedaron cruz. ahí hasta el final. Y luego María Magdalena, que no fue mujer de Jesús, ni vamos a entrar en las... Código Da Vinci. Pero lo que sí es cierto, que fue, no... Es que no fue la primera, no solo fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado, es que fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Por eso la Iglesia, y esto lo estableció Francisco, si uno ve los requisitos para ser apóstol, es que María Magdalena es apóstol. Porque vio a Jesús resucitado y era del primer círculo Ujú. y tiene los mismos requisitos. Y entonces Francisco la declaró por la Iglesia apóstola de los apóstoles. Brindemos por María Magdalena, señores. Vamos aquí. Para que después no digan. Para que después no digan. Y por Francisco también, porque hizo ese reconocimiento. Sí. No, porque mira, a mí siempre me había llamado la atención. O sea, mira, o sea, en la resurrección, o sea, a la primera que se le presenta es a ella. Y, a Y ella las- es la que luego va a y buscar al la- resto para la que va y le da entonces la noticia a los apóstoles. Es ella, una mujer. Sí. Entonces, ahí Y se de- nota el valor que Y dentro de lo tenía. más cercano, decía uno que no. Cuando yo le meto el dedo en la llaga, ahí que yo voy a creer. Y fíjate tú que lo hacía como más difícil de creer, ¿no? Porque, es una mujer que está diciendo Mujer eso. histérica, exacto. Sí. Sí. Entonces, la deriva que ha tenido el Eh. cristianismo, luego un poco, no en contra o una interpretación a veces condicionada, vamos a decirlo Ujú. así, es por esa herencia judía, que al final va a tener mucha presencia hasta el presente. Correcto, sí. Por la impureza de la mujer, todos esos son conceptos judíos totalmente. Totalmente. Como quién Y es. por eso quién- el tema de de la Antes- Inmaculada antes. Concepción de María, o sea, la virginidad perpetua de María. O sea, eso tiene algo que ver con los judíos también. Eh, Yo creo que O eso más no- bien con, no, o sea, porque hay como greco-romano, un es- rechazo a... No, pero es que lo de virgen, ese tema de virginidad, Sí, de la eso viene, virginidad eso viene más para perpetua. atrás. Eso viene más para, digo, el historiador estar aquí con todos los- vamos a ver. con todo el doctorado del Está mundo. la historia, está la teología y luego Exacto. sacar las conclusiones. Vamos a decirlo en lo concreto. Ujú, Es, María fue virgen siempre. ujú. ¿Concibió a Jesús virgen? Sí. ¿Fue siempre virgen? Sí o no. Y como siempre va a haber divisiones y ha habido cismas. La iglesia se mantiene incólume en que, clara, en que María siempre fue virgen. A pesar de que se mencionan hermanos de Jesucristo. Que eso hay que Mm. entrar a interpretar y ver en su corrección si son hermanos o Ajá, familia que dicen cercana. que eran hijos de o- José, o que pero son que hijos no de eran hijos José María. o que fuesen hijos de María y José Mm. posteriores al primogénito que fue concebido virginalmente, Ajá. que pudiera ser también. Y que José dijo de que por lo Pero- menos dame uno. Ya a lo mejor, y luego ya hay un punto en que desde un punto de vista teológico, las iglesias toman sus conclusiones y decisiones. La iglesia se mantiene en que fue siempre virgen. Pero vuelvo de nuevo a lo de la parte de la sexualidad. O sea, ¿por qué es... Ok, desde un principio virgen, ok, está bien. Pero ¿por qué es tan importante eso, lo de la virginidad? ¿Qué representa eso teológicamente?
A ver, la sexualidad O la y virginidad. no, pero vamos, la sexualidad, para que la gente lo entienda, y la espiritualidad, hay en religiones y en culturas que ha estado y está unida. Inclusive dentro del cristianismo, ¿la iglesia está en contra de la sexualidad? No. No, Tú te claro. puedes encontrar los sacerdotes o un obispo que diga que los en el matrimonio tienen que tener relaciones sexuales porque si no, el no mantener relaciones sexuales pues hace que el vínculo se vaya debilitando y que es bueno Claro. que tengan relaciones sexuales. Ujú. Lo que pasa que pone el matiz dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, claro. Lo malo es fuera, pero no está diciendo que sea malo la sexualidad. Luego tenemos aquí que el pobre, yo entiendo por qué ha tenido los palos que ha tenido. Cardenal Fernández, Tucho para los amigos. Fue el cardenal que trajo de Argentina, lo nombra cardenal y lo trae de Argentina a la Santa Sede Francisco, que hasta la fecha, porque creo que León XIV todavía no lo ha modificado, es el cardenal perfecto para la doctrina de la fe. La doctrina de la fe es el dicasterio, es el organismo dentro de la iglesia que está siempre revisando que todo se cumpla conforme a la regla, ¿no? Y las interpretaciones de fe. Entonces es el dicasterio más serio, porque es el que toma decisiones sobre cuestiones de materia de fe. Y, por ejemplo, Benedicto XVI fue prefecto del dicasterio de doctrina de la fe. Y luego fue papa, un gran teólogo. Y el cardenal Fernández lo nombra Francisco, muy en la línea de Francisco, y es el que el fiducia supplicans, la bendición de las parejas irregulares y otros motus propios y tal que fueron elaborados por él y que han sido algo polémicos. Entonces el cardenal Fernández tiene varios libros de su etapa como sacerdote y como obispo sobre el tema de la sexualidad, que se descubrieron cuando ya era prefecto del dicasterio, y la polémica. Hablaba de los besos entre los enamorados, de la sexualidad en el matrimonio y cosas que tú lees el texto y, hombre, yo entiendo que igual lo ves y con toda la carga y las connotaciones que tenemos propia de la cultura y de cómo entendemos a veces la fe, dice, está incitando al sexo, digo, como si fuesen animales. No, realmente está dando una interpretación espiritual, pero suena muy raro, sí, lo entiendo. Quizás es que necesitamos abrir la mente, porque la sexualidad es buena. Lo que pasa es que hay que encauzarla. Es como, ¿beber cerveza es malo? Sí, ¿no? Si te bebes una cerveza al día, pues eso es normal. Si te tomas un 10, pues igual tienes alcoholismo, ¿no? Claro. Entonces, eso es la medida y cómo hagan las cosas. Sí. Entonces, hay que saber las cosas. Y en su justa medida, la sexualidad no es mala. Y esa carga la tenemos del judaísmo. O por ejemplo, el tema de la mujer que es impura cuando tiene la menstruación y luego tantos días, o después de tener al primer hijo, etcétera. Todas estas interpretaciones son judías totalmente. Que son como tal, no existe en el cristianismo. Pero sí que esa carga un poco judía de la mujer no es tan pura como el hombre, ni perfecta, es un poco de esa herencia. Pero si va uno al Evangelio, no hay una línea que diga nada en contra de las mujeres. ¿Tú crees que si fuéramos a armar la Biblia de nuevo? Esto es un ejercicio intelectual, para que nadie se engrife. Si fuéramos a armar la Biblia de nuevo, dejaremos que, por ejemplo, el Nuevo Testamento, lo dejamos ahí. Y quizá en el Viejo Testamento fuera, quizá esté más en consonancia poner la Odisea, la Ilíada, escrito de Aristóteles y Platón, como que es como que más consonante con lo que viene después, con el logos, con el mundo de los objetos perfectos de Platón y todo eso. Hay como que más consonancia con el cristianismo y tiene más culturalmente una secuencia que, digamos, la cultura semita, que es un poquito más blanco y negro, es más del desierto, es más, no sé, como que tú tienes... Bueno, hay que decir una cosa. Es más tajante. Y los musulmanes, esas connotaciones, interpretaciones de la mujer, la heredan de los judíos. Es como un judío extremista. Porque el Islam coge cosas del judaísmo, del cristianismo, y luego cosas que son propias, ¿no? De la predicación del profeta Mahoma y todo esto. Pero esa componente intransigente a veces de los musulmanes con la mujer y el velo y todo esto viene de un judaísmo extremo como Extremo. puede ser. Esa cultura de Medio Oriente,
Ajá. Es así. Entonces, ¿por qué floreció y por qué las mujeres abrazaron con tanta alegría el cristianismo? Porque era una religión que trataba a todos por igual. No había diferencias. Eso de equidad es muy... Es femenino, o sea, eso de tratar a todo el Ujú. mundo igual, vamos a decirlo así, porque el cristianismo tiene un aspecto femenino católico, tiene un aspecto femenino bastante tangible. Tú lo ves en las estatuas que son más, por ejemplo, comparado con las que venían anteriormente, de Guerrero y eso, Jesús y los santos, y eso tienen gestos más suaves, ¿me entiendes? Más de como de compadecerse Ujú. que de ser firme y de juzgar. Sí. Entonces, quizá por eso, bueno, obviamente, por eso, y el papel que tiene María dentro de la religión, que es, o sea, está ahí, casi ahí, tocándole los talones a Jesús. Ahí estamos hablando de María, la Madre del Señor, porque hay varias Marías. Pero María, sí, María, Madre La del- Virgen María. la la Virgen María es la primera y ferviente seguidora y creyente del mensaje de su hijo, porque Ujú. es la primera, la que recibe el anuncio, la que lo tiene y la que sabe lo que viene. y cree en todo lo que él dice. Y luego tenemos a María Magdalena, que es una de las principales seguidoras y también sería apóstol, como hemos dicho. Así que las ¿Cuál es tu mujeres son nombre? importantes. Ah, ok, pensé que era María algo. ¿no? Es que al fondo está mi esposa, Juliet. Por eso la gente que está detrás de las cámaras no lo sabe. Sí. Y sí. Son Muy cuestiones bonito el nombre. interesantes. La verdad que. Nada de lo que se está contando aquí es una cosa oculta, tal. Ujú. No, es que si uno lee los documentos, inclusive los documentos, no solo el Evangelio, sino los documentos oficiales que emite la Iglesia y los lee, que están igual en el lenguaje muy teórico, etcétera, dicen esto que estoy diciendo yo coloquialmente. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los fieles no están muy enterados de. Está muy Exacto, ocupado sí, con el es día a verdad. día. Sí. Por eso te tenemos aquí, para que nos desglose todo, Sí, que sea más fácil de entender. claro, Mira, claro. Miguel, detrás de nosotros tenemos las aspas de San Andrés, que es un símbolo católico, pero especialmente tiene una connotación con el Imperio Español. Ujú. Es el emblema de la hispanidad. Y Es el no, emblema de los Habsburgo, de los Austrias españoles. entonces vamos a caer ahí dentro del aspecto que quiero tocar, que es la corona. Ujú. Recientemente la princesa de Asturias, Leonor, pasó por estos lares, la española, Ajá. a visitar en el buque de Juan Sebastián de Elcano. Y, ¿verdad? El buque, una preciosura, un museo andante. Eso es hermoso. Es una experiencia estética. ¿Qué papel juega o debería jugar, si juega, la monarquía dentro de lo que es la hispanidad y el catolicismo para ti? Ujú. Antes de seguir, y porque viene en perfecto ahora, quiero mandar un saludo a Ángel Benzal y la Asociación Héroes del Cavite, Yes. que fue el puente que Sí, nos señor. comunicó a ti y a Sí, mí, por el cual señor. estoy aquí. Ángel, Gracias, eres gracias, un ángel. Ángel. Eres un ángel, Ángel. Gracias por Sí, todo, sí, sí, papá. sí, 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 Es por sí. Ángel. Güey. Sí. Te queremos mucho, Ángel. Pues el papel de. Es que hay tantos matices, pero vamos a intentar sintetizar. ¿Cuál es el papel de la monarquía en la hispanidad? Vamos con la hispanidad Y, primero. A ver, es un símbolo. En lo básico, es un símbolo y casi en lo práctico. Le voy a explicar por qué en lo práctico. Es un Ujú. símbolo de la unidad de los españoles. Bien. Y para mí, hispanidad, realmente, los hispanos o lo hispano es español. Ujú. Es genuinamente español. Para mí, ¿qué es auténticamente español? Pues si te vas a Andalucía, vas a ver sevillanas. Si te vas a Asturias, pues vas a ver la gaita. O en Galicia la gaita también. Y hay tradiciones de Semana Santa. Y si te vienes a República Dominicana, para mí también aquí está la hispanidad. Con su folclore y con su gastronomía, que es una interpretación de la española. Y para mí, si te vas a. Y digo sitios que ahora pueden chocar. Si te vas a las Filipinas, para mí también hay hispanidad. Curiosamente, ¿por qué en Asia Filipinas es el país más católico? No lo sé. Por el Espíritu Santo, sí. Sí, es por el Espíritu Santo, pero ¿por quién llegó el Espíritu Santo? Por los Felipe. españoles. Los españoles, Por Felipe. claro, claro. La gente en España o en la hispanidad, si yo digo Cuba, hombre, es una parte. Fue lo último que se perdió. Pues se perdió a la vez que las Filipinas.
¿Y por qué la gente se ha olvidado de Filipinas? No entiendo por qué. Es Tiene más, el nombre de un rey. Muchos, sí, las Islas Filipinas son las Felipe. Islas Filipinas en honor al rey Felipe. Mm. ¿Qué pasa en las Filipinas? Que fue inteligente, cuando se produce la independencia, instigada o auspiciada por los estadounidenses, introducen el inglés como una forma de eliminar la cultura. Si tú eliminas la cultura, puedes transculturar, puedes modificar a un pueblo. Sí. Es la forma más rápida. Y metieron el inglés y en 50 años casi desapareció. Hoy en día puedes ver ancianitos de 90 años que chapurrean el inglés. Perdón, el español. Yo creo que hispanohablantes en Filipinas hoy en día hay un 15 o 20%. Pero tragedia. en los nombres se ha mantenido. Juan Sí, Ramírez. sí, sí. Hay Y mantienen muchos. muchas palabras también. Y también. Porque entonces el pana decía de que. Y son, José- dentro de los asiáticos, hay una cosa. A ver, los filipinos, hombre, con la mezcla, vamos a decir, étnica, luego han ido los ojos haciéndose más rasgados. Pero los filipinos suelen tener los ojos más bien redondos. Porque es la mezcla de esas etnias con los españoles. Ujú. Y había una total integración, cosa que no se daba en esa política expedicionaria y de control de nuevos territorios de Francia o Inglaterra. No se mezclaban, en España sí. Claro, Entonces, claro. ojos redondos, Hay aunque ahora toda ya no diferencia. menos. Y luego son... yo conozco varios filipinos y son chistosos, les gusta cantar, les gusta beber, les gusta celebrar, son muy familiares, son hispanos. Se parecen más a nosotros, los Sí. hispanos y los hispanoamericanos. Entonces, la corona simboliza la unidad de la hispanidad. Es la cabeza visible. Es un símbolo. ¿Por qué digo que es un símbolo? Y digo, en lo práctico, digo, es un símbolo también. Porque el rey en España, porque hay que entender cómo funcionan los diferentes sistemas de gobierno. Igual aquí en República Dominicana o en Hispanoamérica en general, uno piensa que el rey es como el presidente aquí de la República Dominicana, que da decretos y es el... Se hace lo que yo diga. Sí, a ver, es el jefe del Estado, es decir, es el jefe del Estado como el presidente de la República Dominicana. Pero las decisiones son las que establece y toma el primer ministro con el Congreso de los Diputados. Digo primer ministro, que sería el presidente del gobierno. O sea, lo que en España se llama presidente del gobierno sería el primer ministro. Pero no es el jefe del Estado. El jefe del Estado es el rey. Pero como jefe del Estado, lo único es que manda sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es la cabeza del país, es el que aparece en las monedas y poco más, pero no toma decisiones. Eso sí, él tiene que como jefe del Estado, él firma todas las leyes, pero firma aquello que viene del Congreso. ¿Podría, según la ley, tener un poder de veto y decir, no, esto va en contra de lo que es España tal y no firmar? Puede, pero lo ha hecho no. Felipe firma lo que le mande el Congreso. ¿Y tú crees Y Juan Carlos también lo ha hecho, sí. ¿Y tú crees que la familia actual es... ¿Para qué sirve? No. Es... eso diría mi papá. Pero es hispanista, ¿tú crees? Sí, bueno, podría... A ver... No, una cosa es lo que simboliza, pero... No, a ver, yo creo que como su papel es representar a todos los españoles, el papel que tiene la historia en la formación del príncipe de Asturias, princesa, en este caso ya es princesa, Leonor, antes fue Felipe, el papel de la historia es muy importante. Y la formación militar también es muy importante, porque si luego va a ser jefe de todos los ejércitos, tiene que haber pasado por ellos para saber. Que en realidad eso es más coherente que en una república, porque en una república automáticamente el presidente es el jefe de los ejércitos y igual no sabe ni no sabe nada, no sabe nada. En cambio, en este caso, la futura reina o el rey que tenemos ahora, pues tuvo formación militar de todos los ejércitos para conocer cómo funciona todo. Luego es muy simbólico y a mí me gusta mucho el hecho de el buque escuela del Cano. ¿Por qué? Porque si os fijáis, van aprendiendo, pero va haciendo paradas simbólicas por puntos especiales en la historia de España. No es casual que pare en República Dominicana, como ha parado en otros sitios. Exacto. Son puntos simbólicos que tiene que conocer. Claro, y que luego, cuando vienen las tomas de posesiones de los presidentes, siempre suele venir o viene el rey o en el futuro, en breve, vendrá la princesa.
generalmente no va el jefe, no va el primer ministro, no va el presidente del gobierno. Suele ir el jefe del Estado o la princesa o príncipe. Entonces, Miguel, ¿tú crees que, bueno, hemos hablado en no en este podcast, pero en anteriores, sobre el declive del occidente, o sea, el estado actual en que está, como que parece que no tuviera, como que se le ha perdido su alma. ¿Crees que la hispanidad sea la respuesta para poder salvar el occidente de su declive, de su posmodernismo? Vamos a ver. O que juegue un papel importante. Es que es importante qué entendemos o qué se entendía antes y qué se entiende ahora, pero a mí en su justa medida, ¿cómo debemos entender? O sea, ¿cuál es el camino? Y yo es mi consejo. ¿Cómo debemos entender a la hispanidad? Ujú. Como una cultura, una congregación de costumbres, de tradiciones, un elemento que nos unifica. No es que no haga falta, hombre, hay nostálgicos que dirían, no, yo quiero que el rey sea como antes y que República Dominicana sea una provincia de la el rey y tal, y toda una reintegración. Bueno, pero eso no se va a dar. O sea, vamos a ser realistas. Pero sí que hay esta unión, o sea, aunque tengamos varios pasaportes y tengamos nuestras diferencias, el que nosotros estemos aquí hoy hablando es por la hispanidad. Uf, Exacto. duro. Si no, no nos entenderíamos. Dale. Claro. Dale. Yo tengo aquí un poco, no importa. el Feli talento, Feli. Te estoy viendo. Sabes que hay que ir moderado. Entonces, yo creo que hay que entenderlo como lo que es, como un legado común, la capacidad de podernos entender con otros en el mismo idioma, el tener una misma literatura. La Academia de la Lengua tiene su academia en cada país. Es decir, República Dominicana tiene una academia que es homóloga, es parte de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Y también lo tiene Filipinas. Y como curiosidad, esta fue el último añadido que fue en el 2019, creo. Se creó la Real Academia de la Lengua del español sefardita. ¿Cómo? Que es de los judíos errantes que salieron de España expulsados, cómo mantuvieron, que es un castellano muy primitivo y con muchas adaptaciones, pero aún se mantiene en la actualidad. Y se creó la Real Academia del judío, del español sefardita. Es como bien medieval. Sí, muy medieval. Uf, un castellano chulo. antiguo, como el que se puede leer en un códice del siglo XVI. El Cantar del Mío, sí, algo así. Sí. Entonces, es hermoso verlo así. Y entonces, ¿qué papel puede jugar? Pues un papel muy grande. ¿No os llama la atención que de hace 2 décadas para acá todos los grandes cantantes que cantan en inglés siempre ahora canten en español? Hace 20 años empezó esta moda de un single, una canción, pero es que ahora la mayoría cantan varias canciones en español. Sí, porque saben que el mercado está ahí. En Estados Unidos, ¿quién le dio el voto a Trump? ¿El blanquito de origen inglés? Algunos sí, pero los hispanos fueron parte importante. El voto hispano. Entonces, los hispanos mandan. Sí. ¿Por qué a mí no me gusta el término latinoamericano? A ver, se puede usar, pero seamos conscientes de por qué usamos las cosas. Claro. Si uno dice Latinoamérica, está hablando de esa América que usa pues algún idioma que proviene de las lenguas romances. Puede ser el español, el francés, portugués. Claro. Entonces, cuando uno dice Iberoamérica, si tú entiendes lo que dice, está perfecto. Quieres hablar de todo eso, pero usar como sinónimo, que hay gente que te dice, no, es que Hispanoamérica y Latinoamérica es lo mismo. Mentira. No es lo mismo. Cuando tú hablas del género urbano, los latinos, uno está pensando en el francés o en el portugués. No, pues no uses latino. Exacto. ¿Qué sería lo correcto en vez de lo latino o los latinos? Los hispanos. Ese sería el término correcto. Claro. ¿Alguno de ellos habla portugués o francés? No, pues se acabó. Así mismo. Punto y final. Exactamente. El género urbano es hispano. Mira, ahí rima. Mira. Ay, ahorita te vuelves un artista urbano. Oye, pero quizás eso es lo que hace falta. Alguien con sustancia. Está muy fuerte eso. Muy fuerte, una dicotomía. Óyeme. Don Hill. Magia de caos se llama eso. Mira, sí, de que Don Hill. Eso sí, dicho así. Oye, me mandado a hacer, mejor le hice daña.
Estamos en vivo. Estamos en vivo, señores, ya tú sabes. Bueno, señores, tirando la lírica ahí y con DJ Eric. La nueva faceta de Miguel Don Gil. O sea, Señor, Se oye, fue. oye, me luego tiene de esa ser cabeza llena de doctor en información. historia, autor de Eh, libros. Entonces, bueno. En género- República Dominicana género se urbano. usa el término con un poco de punto de vista despectivo de tú estás loco, tú eres loco. Yo estoy loco. Pero no loco de mentira, Excelente. no, loco de verdad. O sea, yo conscientemente yo sé que soy loco y estoy loco. Y por eso está perfecto, aquí. señores. Otro Una por la brindis por eso. locura, señora. Señor, por la locura ahí. La por la lubricación. Y bueno, nada, yo creo que no hay mejor manera de terminar que... Sí. Cuéntanos qué estás haciendo últimamente ya, como para cerrar el programa. ¿Cuáles son tus proyectos, tus libros, tus otros doctorados? Sí. ¿Cómo va eso? Mirad, en estos últimos años, desde el 19 aquí, por el tema de venir a República Dominicana, profundicé mucho en la faceta de la educación en general, aunque hemos estado hablando mucho de historia, ¿no? Y de espiritualidad y religiosidad. La educación para mí es muy importante porque, al final, vámonos a lo básico. La gente joven tiene que saber comprender lo que lee y tomar sus propias decisiones fundamentada en lo que él opina de forma fundamentada. Y eso es tan básico y no se logra. Hay veces que llegan a la universidad o llegan a estar egresados y no tienen capacidad ni criterio propio. Y ven una red social y ven esto y dicen, se lo creen, igual es mentira lo que han puesto ahí. Tienes que leer y sacar tus conclusiones. Entonces, es muy importante. Entonces, a mí eso me apasiona. Entonces, eso le he dedicado mucho tiempo en estos últimos años. A nivel de la historia, sigo publicando libros y artículos. ¿Proyectos nuevos en marcha? A ver, el vínculo con República Dominicana lo mantengo siempre. En este último año he estado algo en España por el tema de, familiar, pero en mi vínculo yo soy hispano-dominicano totalmente de corazón. República Dominicana, para mí, República Dominicana es un país complejo, lleno de variedad, de colorido, de cosas positivísimas y cosas que se pueden mejorar, pero es un país apasionante. Yo que era una persona, aunque soy hispano y estoy defendiendo la hispanidad, muy, muy british en el sentido de muy ordenado, de los horarios, muy cuadriculado. Muy cuadrado, o sea. Aquí me ayudó a salir de mi zona de confort y darme cuenta de que la vida, pues también hay que adaptarse y que no todo sale en el orden que uno quiere, etc. Y me encanta la educación y a nivel de la historia, la historia de República Dominicana, debo decir que es apasionante y hay mucho aún por investigar y en eso estoy. Sí. Ahora mismo en investigar más historia dominicana, que hay cuestiones que están por investigar. Excelente. Tendremos otro episodio. Eso quiere decir que te vamos a tener aquí en República Dominicana por un buen tiempo. Muy buen tiempo. Esperamos. Y aquí en Cerveza de Y Casa. aquí, imagínate. No, ya tú estás bautizado en la cerveza. Habemos lubricados, entonces, imagínate, ya, no hay opción, te embromaste. Vas a tener que hacer tu visita siempre. Haremos, entonces, ¿dónde te podemos localizar? En internet te pones Miguel Don Gil, así como suena, y aparezco, pero tengo página web, Miguel Don Gil, y redes sociales, Miguel Don Gil. Muy YouTube, interesante Miguel tu canal. Muy interesante tu canal de YouTube. Tiene muchísimo material ahí. A ver, yo empecé el canal simplemente como una especie de... A ver, yo desde un punto de vista canónico, pues yo investigaba, daba mis clases y luego pues daba charlas y pues decía, bueno, si las charlas las grabo, pueden llegar a más gente. Claro. Ver la actualidad de Internet a nivel básico. Luego, porque yo empecé en YouTube en el 2015. Luego empezó que el YouTube tenía vida propia y que había gente que solo consumía YouTube. Y yo dije, bueno, si la gente en vez de irte a una charla físicamente, te ve en un vídeo y llega a miles de personas, pues voy a enfocarme en usar este formato para transmitir el mismo mensaje. Claro, y me fui adaptando a ese formato. Y bueno, el tema de la espiritualidad, la religiosidad gusta mucho y trato mucho temas de historia de la iglesia, del Opus Dei, de los retos, de la... Tenemos que hablar de Opus Dei. Yo quería tocarlo el tema, pero eso está... Eso es para 3 horas. Exacto. Tenemos que hacer una parte 2 ahí de para la iglesia. Para que la gente se quede esperando más, se quede con esa gana de seguir consumiendo. Señores, díganos qué le ha parecido este episodio
qué de lo que hemos hablado aquí ha resonado más con usted, qué ha querido saber más para así tomar anotaciones y seguir haciendo episodios. Por favor, denle like, subscribe, comenten, comparten, porque mientras vivamos en un mundo capitalista hay que pagar todo esto. Entonces lo haremos mejor si usted coopera con su contribución. De su diezmo ahí de comentario, like, Sí, señora. claro, Entonces, claro. señores, gracias por acompañarnos en esta travesía. Gracias, Don Miguel aquí. Y señores, hasta la próxima. Nos mantendremos todos bastante Lubricados. hasta la próxima, señores. Muy bien. Lubricadísimo.